Hola apreciados amigos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Mi nombre es Odalis y hoy en este día tenemos un nuevo video que tiene como título La dulce seguridad del perdón. Por su vida sin pecado, su muerte inocente y su gloriosa resurrección, Cristo nos da la salvación. Por eso cada ser humano, con la disposición humilde y contrita y con la ayuda divina, da los pasos necesarios para la salvación, apropiarse de esa salvación que Cristo nos ofrece, para así obtener el completo perdón, la justificación y la reconciliación con nuestro Dios. Y para eso, hoy en esta tarde vamos a verlo a la luz de la Biblia, a la luz divina. ¿Cuál es esa? ¿Cómo se nos ofrece la dulce seguridad del perdón a nosotros? Y apreciados amigos, me gustaría también que pudieran tener ahí sus Biblias ahí con ustedes y un lapicero para anotar y para ver a la luz divina este tema para nosotros. Como pregunta número 1 tenemos, ¿cuál es nuestra desesperada condición? Es necesario para nosotros saber cuál es esa desesperada condición en que nosotros estamos. Y la Biblia nos dice en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todo ser humano ha pecado. Claramente Jesús no, pero todo ser humano ha pecado en este mundo. Por lo tanto, todos estamos condenados a la muerte, pues en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Todos, absolutamente todos, estamos condenados a pagar esa deuda que es la muerte, y esa es nuestra desesperada condición. Sabemos que vamos a morir por nuestros pecados. ¿Cómo únicamente podemos ser salvos? Por medio de Jesús. Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente es dado su nombre para ser salvos. Hace 2000 años atrás, un gran hombre, al ver a Jesús caminando hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese hombre era Juan el Bautista. Y él ahí dio la clave. Cristo y Jesús, o sea, la misma persona, solamente pueden dar la salvación para nosotros. Solamente Él puede dar perdón a nuestros pecados. La Biblia nos dice en Romanos 4:25, fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Él pagó esa deuda por los pecados de nosotros, que es la muerte. Pero al morir inocente, Él resucitó gloriosamente. Fue su vida sin pecados, su muerte inocente y su gloriosa resurrección lo que nos provee para nosotros esa salvación que Cristo nos ofrece. Jesús es el único Salvador, pues también nos dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús es el único que nos puede dar esa salvación. No puede ser la madre de Jesús, que fue una mujer piadosa, pero que ahora está en el sepulcro. Ni tampoco puede ser sus discípulos, ni ninguna anterior persona puede ayudarnos a obtener el perdón. Solamente Jesús, que vivió esa vida sin pecado, esa muerte inocente y su gloriosa resurrección, puede ofrecernos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, como acabamos de ver. En ningún otro nombre podemos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. Y el perfecto sacrificio de Jesús provee la plena salvación para nosotros. Fue tan perfecto su sacrificio que en su gloriosa resurrección podemos ver que fue aceptado por Dios, y que por medio de él nosotros podemos llegar a obtener el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con nuestro Creador. Pero para eso también es necesario una serie de pasos para obtener ese perdón y esa reconciliación con Dios. ¿Y cómo obtenemos el perdón? Bueno, de aquí va una pregunta para usted que puede pensarla. ¿Qué se nos va a perdonar? Bueno, el pecado, ¿verdad? Pero, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿Qué pecado estoy haciendo yo? Porque la Biblia me dice que yo estoy pecando. ¿Será para...? Aquí hay una pregunta, aquí es una respuesta muy concreta, porque
muchas personas tienen por respuestas de decir que es el pecado diferente de una a otra. Algunas dicen que es una cosa, otros dicen que el pecado es otra cosa. Pero ¿será que Dios nos dejó este tema en completa confusión? No. La Biblia nos dice concretamente qué es el pecado. Dios no es un Dios de confusión que dejó este tema a la perspectiva de las personas sobre qué es el pecado. No. Él nos da una respuesta muy concreta y nos dice, si gustan acompañarme en 1 de Juan 3, 4, cualquiera que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Aquí nos dice claramente que el pecado es transgresión de la ley. Pero ¿cuál ley? ¿De qué ley me está hablando aquí? Bueno, la ley de los 10 mandamientos, la que se nos dice en Éxodo 20. La ley de amor, que es la base y el fundamento del gobierno de Dios. Como Él nos dice, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud, como nos dice Salmos 111, 7 y 8. Pero aquí nos da esta gran respuesta: el pecado es transgresión de la ley. ¿Cómo podemos saber qué es el pecado? Mirando los 10 mandamientos. Cuando miramos la ley de amor, los 4 mandamientos y después los 6 mandamientos que nos hablan sobre nuestro prójimo y los primeros sobre nuestro Dios, podemos mirar en qué estamos pecando, en qué estoy pecando yo contra mi Dios. Esto no solamente lo podemos ver también en la Biblia, en los 10 mandamientos, también lo podemos ver en la vida perfecta de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Verdad? Todo aquello que Jesús evitó es el pecado, porque Él también evitó toda esa vida de pecado por la gran misión que estaba haciendo. Pero para nosotros, como acabamos de decir, saber qué es el pecado, necesitamos vernos frente a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, para que así se nos muestre cuál es nuestro pecado. ¿Y cuál es el primer paso para obtener el perdón? Como acabamos de decir anteriormente. Y número 1 sería saber cuál es mi pecado, en qué estoy pecando. Y número 2, reconocer mi transgresión. Pues la Biblia nos dice en Salmos 51:3, reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y esto lo dijo un personaje que había cometido un pecado muy grande, que se encuentra en el libro de Salmos. Y el libro de Salmos lo escribió David. Pero un poquito más adelante vamos a ver este vívido ejemplo de cómo es que una persona reconoce su pecado y da los pasos necesarios para obtener el perdón. El segundo paso, como acabamos de decir, es reconocer nuestro pecado. Y tercer paso, qué profundo sentimiento debemos albergar al reconocer nuestros pecados, es manifestar verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, dignos de frutos de arrepentimiento. La Biblia nos dice en 2 Corintios 7:10, la tristeza piadosa produce un arrepentimiento saludable. Debemos experimentar ese verdadero arrepentimiento, ese dolor por haber pecado ante Dios, y eso nos lleva al siguiente paso, que sería confesar nuestros pecados. La Biblia nos dice en Proverbios, si confesamos el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Es necesario confesar nuestros pecados también, y eso nos va a llevar a el siguiente paso, que sería abandonar nuestro pecado y pidiéndole perdón a Dios. Él nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero es necesario esta serie de pasos para obtener el perdón, y el último paso es muy importante, que sería el de abandonar el pecado. ¿Y qué maravilla ocurre cuando Cristo nos da ese perdón para nosotros? Ocurre una transformación completa de la persona, pues nos dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo.
la persona es una nueva criatura más. ¿Por qué? Porque ha abandonado su vida de pecado y aquí ya no vive para sí, sino que vive para Cristo Jesús. Aquí Él es una nueva criatura. Y lo podemos ver en un personaje bíblico tan grande como lo fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, que es Pablo. Pero antes de ser Pablo se llamó Saulo de Tarso. Y él fue un hombre que mataba y que encarcelaba a los cristianos. Pero después ocurrió en él una transformación genuina. Y que cuando las personas al comienzo de su transformación decían, viene Saulo, aquel que azota las iglesias, pero al ver su transformación, una transformación que no lo decía solamente de labios, sino que lo podían ver en su vida, se quedaban maravillados. Cuán grande es el poder de Dios, que una persona pasó de ser perseguidor a ser discípulo de Dios. ¿Qué transformación puede hacer en nuestras vidas? ¿Puede cambiar mi vida que yo tenía antes y convertirme en una criatura? Cristo puede transformar completamente nuestras vidas, como lo ha hecho totalmente durante todos los personajes bíblicos, porque Él es Dios y Él siempre ha sido el mismo. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y también es mi Dios y también es su Dios. Y Él le da esta serie de pasos para que usted pueda confiar en Él y obtener el perdón, y para así obtener la reconciliación con Dios. ¿No quisiera usted vivir esta hermosa experiencia que durante toda la Biblia nos habla que tuvieron sus discípulos? Yo sé en el Señor que su corazón va a ser tocado por el Espíritu Santo, pero Él está esperando que usted dé ese paso para que Él pueda entrar en Él. Y para seguir con este tema, ¿a qué acto tan importante nos conduce después de la renovación de la persona? Nos lleva al bautismo. El bautismo es el siguiente paso, pues nos dice en Hechos 2:38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo también es necesario para nosotros. Y tenemos un caso también en la Biblia, una historia muy hermosa, donde estaba un discípulo de Jesús, que era Felipe. Felipe, al encontrarse al etíope, al eunuco, que estaba leyendo el libro de Isaías, él le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo dice? Entonces, ¿qué pasa? Felipe pone a explicar la Biblia con él, y cuando van caminando pasan junto a unas aguas y él le dice, ¿qué es lo que me impide que sea bautizado? Y ¿qué pasa después? Proceden al bautismo. El bautismo es para nosotros el voto de querer seguir a Jesús contra la muerte, contra la hambre, contra todo lo que se pueda presentar para nosotros. He aquí, usted ahora es discípulo de Jesús. Y con el bautismo, usted da el último paso, que es la reconciliación con Dios, y demuestra ahora que usted es un hijo de Dios. Y bueno, vamos a recapitular esta serie de pasos, que sería ver cuál es mi pecado, presentarme frente a la ley de Dios, frente a la vida de Cristo, y reconocer mis pecados, mostrar un sincero arrepentimiento, confesarlos, apartarme de ellos. Aquí yo voy a ser una nueva criatura y por consiguiente voy a bautizarme. Pero también para nosotros es necesario confiar en que Dios perdona nuestros pecados. ¿Y será que Dios los perdona verdaderamente? Si yo hago la serie de pasos y me alejo de mi pecado, ¿Dios perdonará mi pecado? Aquí Dios tiene una respuesta para nosotros en 1 de Juan 1:9. Perdón, no, en 1 de Juan 1, no, perdón, en 1 de Juan 1:7, perdón. Si andamos en la luz como Él está en la luz, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si nosotros andamos conforme a la luz, conforme a la palabra de Dios, conforme a su ley, el perdón se nos otorga a nosotros. Como Él dice aquí, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. El perdón es total, hermanos, pues nos dice también en Romanos 3:24-25, justificados gratuitamente por su gracia como medio de perdón,
para demostrar su justicia, el haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y nos dice en Isaías 43:25, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Cuando Cristo le ofrece a usted el perdón, Él se olvida totalmente de su pecado. Él no recuerda que usted ya pecó. Y por eso nosotros podemos tener esa seguridad de que Cristo, como dice el tema, esa dulce seguridad de que se nos otorga el perdón para nosotros. Entonces, esta serie de pasos no solamente es para nosotros, lo hemos visto durante todo el tiempo en la Biblia. Y un caso muy famoso, una historia muy famosa es el de David. David, como anteriormente habíamos dicho, tenía un pecado que estaba oculto ante el pueblo, pero no ante Dios. Como nos dice en la Biblia, también se presentó ante él el profeta Natán para presentarle su pecado. Y cuando se le presentó su pecado, él reconoció que estaba pecando y con sincero arrepentimiento confesó su pecado. Y lo podemos ver en 2 de Samuel, cuando, rápidamente vamos a ir a 2 de Samuel, cuando él da esa palabra que muestra el arrepentimiento sincero que tuvo. Y nos dice en 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. David reconoció y confesó y tuvo un arrepentimiento sincero en cuanto al pecado que había hecho. Y por ese arrepentimiento sincero, Dios no dejó que muriera, porque David merecía la muerte. Pero le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí podemos ver cómo David dio esa serie de pasos y mostró profundo arrepentimiento y abandonó ese pecado. No volvió a adulterar más, pues él transgredió el 7º mandamiento que dice no cometerás adulterio. Bueno, ahora que vemos la serie de pasos y que sabemos cómo podemos obtener la dulce seguridad del perdón, yo lo invito a usted en este día a que pueda dar ese siguiente paso, para que usted pueda obtener el perdón de sus pecados y para que pueda permanecer limpio delante de los ojos de Dios y para que cuando Él venga en su gloriosa venida que está a punto de suceder, usted pueda estar listo y preparado para ese gran día. Anímese, alégrese y despierte y a trabajar en el nombre de Dios porque Cristo está a las puertas. Gracias amigos por ver este video y nos vemos en el siguiente video. Que pasen una linda semana.